Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la disciplina de Física 1. En este caso vamos a hablar sobre la suma de vectores, que corresponde a uno de los temas de nuestro bloque 1 con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Bien, pues para eso vamos a hablar sobre las características que va a tener esta suma de vectores. Primero, tenemos lo siguiente. Cuando necesitamos sumar alguna magnitud, pero que sea de origen escalar, como por ejemplo 2 kilogramos más 5 kilogramos, bueno, pues bastará para obtener el resultado hacerlo de forma aritmética. Es decir, solamente voy a sumar 2 kilogramos más 5 kilogramos va a ser igual a los 7 kilogramos. Sin embargo, para las magnitudes vectoriales se debe de utilizar métodos que a continuación se van a mencionar. En este caso tenemos dos, el método gráfico y el método analítico. Para el método gráfico vamos a utilizar instrumentos de medición para hacer los trazos de cada uno de los vectores, mientras que de forma analítica vamos a utilizar las expresiones basadas en el teorema de Pitágoras. Cabe señalar aquí que el método gráfico corresponde al método también llamado como método del polígono. Vamos a ver el primer ejemplo y está un poco laborioso, pero justamente nos va a permitir desarrollar los dos métodos de forma mucho más amplia. Una ardilla en busca de su alimento realiza los siguientes desplazamientos. Veamos. 15 metros al sur, 23 metros al este, 40 metros en dirección noreste con un ángulo de 35 grados medido respecto al este, 30 metros en dirección noroeste que forma un ángulo de 60 grados medido respecto al oeste y finalmente 15 metros en dirección suroeste con un ángulo de 40 grados medido respecto al oeste. Este va a ser el ejercicio con el que vamos a trabajar los métodos gráfico y analítico. Veamos entonces cómo se resuelve de forma gráfica. Primero, lo que hice fue extraer cada uno de los desplazamientos indicados. Como aquí podemos ver en nuestra diapositiva, son 5 desplazamientos en diferentes direcciones. Debo de ubicar perfectamente dentro del plano cartesiano las coordenadas norte, sur, este y oeste. Posteriormente procedo a hacer el método del polígono que corresponde al método gráfico. Voy a iniciar así de forma como está indicado, cada uno de los desplazamientos en forma progresiva. Entonces, el desplazamiento número 1 me dice que son 15 metros al sur. Como son 15 metros al sur, voy a trazar, pero para eso necesito mi regla o escuadra y un transportador. Además, las unidades que voy a emplear para trabajar en mi libreta, que es su caso, pues van a ser los centímetros. Recordemos que la escala para este caso va a ser la escala de 1 a 10, donde mis desplazamientos quedarían como se indica en la diapositiva de 1.5, 2.3, 4, 3 y 1.5, atendiendo obviamente a los datos que nos están dando. Entonces inicio desplazamiento número 1, 15 metros al sur, lo hago desde el punto de origen de mi plano cartesiano, vayan siguiendo los vectores azules. Inmediatamente después de donde terminé ese primer desplazamiento voy a desprender al segundo desplazamiento que dice que es 23 metros, pero al este, es decir, a la derecha. Una vez que tengo el desplazamiento 2, que es de 23 metros, donde terminó, hago mi desplazamiento número 3, pero ahora me dice que debe de tener un ángulo de 35 grados. Entonces, para eso, prolongo la horizontal, voy a poner mi transportador, voy a marcar mis 35 grados y ahora sí, trazo mi vector con una magnitud de 40 metros, es decir, 4 centímetros según mi escala. Posteriormente, me voy al desplazamiento número 4, donde también me indica que lleva un ángulo. Entonces, trazo mi horizontal. ¿Por qué les recomiendo trazar las horizontales? Bueno, pues para ubicar perfectamente a mi transportador y que no me quede pues mal alineado, lo cual arrojaría una medición equivocada en mi ángulo. Entonces, trazo mi horizontal, pongo mi transportador y voy a medir 60 grados, pero de izquierda a derecha, porque me está diciendo ahí que se miden respecto al oeste y el oeste está ubicado en la parte izquierda. Entonces, una vez que tengo los grados ya trazados, ahora sí voy a darle la magnitud a mi vector, que en este caso la magnitud es de 30 metros, que en este caso por la escala es de 3 centímetros. Voy al desplazamiento número 5, donde de nuevo tengo un ángulo, por lo tanto, trazo mi horizontal, pongo mi transportador y voy a medir un ángulo de 40,
pero me dice que respecto al oeste. Pero, ¿por qué puse el transportador boca abajo? Porque observemos que son 15 metros en dirección suroeste y el suroeste se encuentra en el cuadrante número 3 de mi plano cartesiano. Por lo tanto, va a estar apuntando mi vector al cuadrante número 3. Es por ello que puse el transportador de cabeza y marqué 40 grados de izquierda a derecha. Una vez que tengo mi vector, le doy la magnitud necesaria, en este caso son 15 metros, que con escala quedaría de 1.5 centímetros. Entonces, este es el método del polígono. Posteriormente, para encontrar a la resultante, bastará con unir el punto de origen y el punto final de todos los desplazamientos como aparece aquí, y ese va a ser mi vector resultante, la línea roja. Para finalizar, voy a medir esa línea roja, es decir, ese vector resultante, ese desplazamiento resultante, que en teoría, recordemos que el método gráfico admite un cierto margen de error, en teoría tendría un resultado de 35 metros, tomo mi transportador y voy a medir su ángulo desde la horizontal y aproximadamente son 40 grados los que va a medir. Entonces, así quedaría mi método gráfico con este ejemplo. Mientras que para el método analítico, observemos, voy a concentrar a todos los vectores dentro de un mismo plano y con el mismo punto de origen. Esto me va a permitir pues determinar los signos de cada uno de los vectores. Observemos, puse en pequeño la imagen anterior del método gráfico por método del polígono. Me va a servir para ubicarme. El desplazamiento 1 iba hacia abajo. Entonces, el desplazamiento 1 va a tener en X, pues simplemente no existe ningún desplazamiento, mientras que en Y tiene un desplazamiento negativo porque va hacia abajo. Observemos la dirección y el sentido que va a tener. El desplazamiento 2 en X es positivo y en Y no tiene simplemente desplazamiento porque no va ni hacia arriba ni hacia abajo. El desplazamiento número 3, al ser angular, en este caso, y al estar en el cuadrante número 1, tiene signos positivos tanto en X como en Y. El desplazamiento 4, al estar en el cuadrante 2, tiene en X un avance negativo y en Y un avance positivo. Por último, el desplazamiento 5, al estar en el cuadrante número 3, tiene signos negativos tanto en X como en Y. De tal manera que una vez que ubiqué los signos que va a tener cada uno de los vectores, procedo a hacer la descomposición. Para ello, voy a utilizar las expresiones basadas en el teorema de Pitágoras que anteriormente vimos, que aparecen a continuación. El componente o el desplazamiento en Y es igual a la resultante por el seno del ángulo y el desplazamiento en X es igual a la resultante por el coseno del ángulo. Estas fórmulas las voy a aplicar para cada uno de los vectores angulares. Inicio entonces. El desplazamiento número 1 tiene un avance en Y de menos 15. Recordemos que el signo que habíamos visto era negativo. Y le estoy asignando el valor del desplazamiento que se desplazaba 15 metros. En X le pongo 0 porque no se está, si vemos, está sobre el eje Y no se está moviendo ni a la derecha ni a la izquierda. Lo mismo pasa con el desplazamiento 2. Al estar sobre el eje X, va a tener la cantidad indicada. Se desplazó 23 metros. Entonces, le aplicamos el 23 a X, mientras que en Y, al no irse ni hacia arriba ni hacia abajo, se queda en 0. Pero para el desplazamiento 3, voy a aplicar las fórmulas que anteriormente, o más bien que acabo de mencionar. Por lo tanto, voy a sustituir 40 por el seno de 35, que son los datos de ese desplazamiento 3, y 40 por el coseno de 35. Tenemos como resultado 22.94 y 32.76. Posteriormente, para el desplazamiento 4, al ser angular, aplico las mismas expresiones, pero ahora con los datos del desplazamiento 4, que en este caso son 30 con un ángulo de 60. Por lo tanto, en Y quedaría 30 por seno de 60 y para X menos 30 por coseno de 60. Ojo, aquí puse menos 30 haciendo referencia a que el desplazamiento 4, como está en el cuadrante número 2, en X tiene un avance negativo. Por último, el desplazamiento 5 quedaría con las mismas consideraciones al tener un avance, un desplazamiento de 15 metros y un ángulo de 40.
Entonces, en las fórmulas quedaría menos 15 por el seno de 40 y menos 15 por el coseno de 40. ¿Por qué los dos son negativos? Porque recordemos que este desplazamiento está en el cuadrante número 3, cuyos signos son negativos para X y para Y. Ya que tengo todos mis resultados, lo que voy a hacer es aplicar la sumatoria. Los podemos concentrar en una tabla similar a la que les presento a continuación y repito, hago la sumatoria tanto de Y como de X. En este caso tengo resultados de 24.28 para y de 29.27 para X. Posteriormente, con esos resultados, voy a aplicar las fórmulas del teorema de Pitágoras. En este caso, quedaría el desplazamiento resultante es igual a la raíz cuadrada de 24.28 al cuadrado más 29.27 al cuadrado. Hago las potencias teniendo como resultado que la resultante es igual a la raíz de 589.51 más 856.73, que sumado, la resultante es igual a la raíz de 1446.24, le saco raíz, y la resultante es de 30.02, en este caso de desplazamiento. Por último, hago el ángulo y tengo que el ángulo es igual a la tangente inversa de 24.28 sobre 29.27. El ángulo es igual a la tangente inversa de 0.82. El ángulo es igual a 39.67. Bien, con eso terminamos nuestra sesión el día de hoy. Les deseo éxito como siempre en todas sus actividades y me despido de ustedes. Ha sido un placer. Les deseo lo mejor. Hasta pronto.